No, profe. ¿Ha sido claro o no entendieron nada? ¿Cómo es? No, ha sido claro. Bueno, menos mal. Bien, vamos a continuar. No. Pueda grabar. Entonces, habíamos establecido el ciclo Sabate. Habíamos llegado a determinar el rendimiento térmico del ciclo Sabate, como tenemos ahí. Y habíamos dicho que si todo el aporte de calor lo hacíamos a volumen constante, y a partir de ahí expansionábamos, phi se hacía igual a 1, porque todo el calor lo aportábamos a volumen constante, y habíamos llegado a que, simplificando, teniendo en cuenta que phi era igual a 1, llegábamos a la conclusión de que en ese caso, a partir del rendimiento térmico del ciclo Sabate, obteníamos el rendimiento térmico del ciclo Otto, tal cual lo vemos ahí, y como habíamos visto en la clase pasada, de que dependía exclusivamente de la relación de compresión. Si ahora, en vez de hacer el aporte de calor parte a volumen constante o parte a presión constante, y como recién analizamos, hacerlo a volumen constante, ahora vamos a suponer que hacemos todo el aporte de calor, Q, a presión constante. En este caso sería el ciclo diésel, que si nos da tiempo lo vamos a ver a continuación. En este caso no entregamos nada de aporte de calor a volumen constante, sino que lo hacemos todo a presión constante. Eso quiere decir que el delta va a pasar a ser igual a 1, porque P sub 13 va a ser igual a P sub 2. Si tenemos en cuenta esto, y delta es igual a 1, nos va a quedar phi a la gamma menos 1 en el numerador. Este valor se va a hacer 0 y acá va a quedar gamma phi menos 1, porque delta es igual a 1. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Cómo nos queda la ecuación de rendimiento, que dice que es 1 menos 1 sobre pi a la gamma menos 1. Fíjense que en los tres rendimientos la relación de compresión existe. Y en el numerador acá nos queda phi a la gamma menos 1, tal cual dijimos, y en el denominador gamma phi menos 1. Esto, y lo vamos a ver a continuación, explica qué es el rendimiento del ciclo diésel, donde acá se tiene en cuenta el calor aportado a presión constante. Un detalle, en el ciclo Sabate tenemos en cuenta lo que aportamos de calor en a volumen y a presión constante. Aquí en el ciclo diésel, como entregamos solamente a presión constante, tenemos en cuenta el aporte de calor a presión constante. Y fíjense que el ciclo Otto, el rendimiento térmico es independiente del calor aportado. Solo depende de la relación de compresión. Pero como habíamos dicho, esa relación de compresión tiene su limitación en la calidad del combustible para evitar una combustión que se conoce como detonación. Vamos a ver si nos da para ver el otro ciclo, o por lo menos hacemos una introducción, y si no lo terminamos la clase que viene. Entonces acá no había dudas. Me parece bien. Entonces vamos a ver ahora qué se conoce como ciclo diésel. Antes que nada, y teniendo en cuenta generalidades respecto a diferencia de ciclo, en este caso la combustión se realiza de la misma manera que en el ciclo Sabate. Es decir, inyectamos combustible en una masa de aire
que está a una presión y temperatura suficiente para iniciar el autoencendido de cada una de las partículas. Una cosa que no les dije, tanto el ciclo Sabaté como el ciclo Diesel trabajan con mezcla pobre, es decir, hay un gran exceso de aire por esta necesidad de tener mucho mayor cantidad de aire para hacer el proceso endotérmico, es decir, tomar energía desde desde el aire, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en motores normales 21, 22 a 1 relación de mezcla, en los actuales hasta 27 a 1, es decir, 27 partes de aire por cada parte de combustible. Aquí la variante que tenemos con el ciclo diésel es que todo el aporte de calor lo vamos a entregar a presión constante. Nos vamos a valer de nuevo de nuestro cilindro con las válvulas y el pistón moviéndose desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa en cada una de las transformaciones o etapas en las que se produce el ciclo. Partimos como siempre de una presión atmosférica P1, un volumen de la cámara de combustión que está dado ahí en el punto 0. Y si hacemos el desplazamiento del pistón con la válvula de admisión abierta, eso nos permite admitir aire a la máquina. Desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, es decir, pasar del punto 0 al punto 1, donde ese volumen de aire que admitimos es igual al volumen desplazado por el pistón. Eso es teóricamente y termodinámicamente hablando. Si veríamos lo real, hay que se genera una depresión y si no está sobrealimentado, el volumen admitido es menor que el volumen de cilindrada o de desplazamiento del pistón. Llegamos al punto 1 y ahora el pistón lo hacemos volver a la presión, al punto muerto superior a través de una compresión adiabática, es decir, sin intercambio de calor, y llegamos a un punto tal como ese 2, al cual punto 2, que le vamos a dar una presión P2 para mantener el subíndice igual al del punto. Y a partir de 2, ahora hacemos la inyección de combustible en esa masa de aire que hemos comprimido y que está a una presión y temperatura relativamente elevada. Inyectamos y, digamos, un instante después comienza la combustión. Seguimos inyectando y se va a realizar la combustión, en este caso a presión constante. Un instante antes de llegar al punto 3 que vamos a describir ahora, cortamos la inyección de combustible y termina la combustión. Ahora, como vemos, el calor suministrado lo hacemos a presión constante. Yo voy a volver sobre una particularidad y por qué tipo de máquinas cumplen con estos ciclos. Llegamos al punto 3 y si bien aquí empezó el aumento de volumen, por lo tanto una expansión a presión constante, desde el punto 3 seguimos con una expansión adiabática, es decir, sin intercambio de calor, hasta el punto 4, donde ahí abrimos la válvula de escape. Recordemos cuando hicimos la compresión, que yo me olvidé de cerrar la válvula acá, hay que cerrar la válvula de admisión acá para hacer una compresión adecuada. En 4 abrimos la válvula de escape y se va a la atmósfera gases quemados, por lo tanto hay un aprovechamiento de las diferencias de presiones y un descenso de la temperatura hasta el punto 1. Recordemos que aquí en el ciclo teórico termodinámico se cumple el ciclo de presión y de temperatura, pero en el caso real no se puede cumplir de temperatura, solamente se cumple el de presión. Vamos a terminar el ciclo, o mejor dicho, la operación de la máquina para hacer un ciclo, y ahora con la válvula de escape abierta y el desplazamiento del pistón desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, evacuamos el resto de gases quemados. En principio, tanto el ciclo Sabaté como el ciclo Diesel
decimos que si la combustión es normal y no hay algún problema de humo en el escape, pero por otras causas, prácticamente la combustión es completa. Por eso decimos que si está bien controlada el tema de la combustión, es menos polucionante que un motor que cumple el ciclo Otto. Acá un detalle. Cuando estamos en el punto 2, y como siempre digo, el pistón por ahí es enemigo nuestro, ¿qué es lo que pasa? El pistón no se queda acá en el punto muerto superior y le vamos a necesitar ir produciendo la combustión, mientras el pistón se va desplazando hacia el punto muerto inferior. Eso significa que hay un aumento de volumen. Si hay un aumento de volumen, y no vamos a poder compensar fácilmente con la energía que le estamos entregando en forma de calor a ese aumento de volumen. Por eso, para que el proceso sea a presión constante, lo tenemos que realizar muy lentamente. Por eso decimos que este ciclo lo cumplen aquellas máquinas que funcionan a muy baja velocidad. Hoy en día podríamos hablar de un motor de barco, estos que tienen unos pistones, unos cilindros bastante importantes, y que giran no más allá de 300, 350 RPM. Porque si no, no se podría cumplir o aproximarse a eso del aporte de calor a presión constante. ¿Se entiende eso, no? Entonces, este ciclo, que se llama diésel, ciclo diésel, lo cumplen esas máquinas lentas, solamente. Cuando ya tenemos una velocidad similar a 1000 RPM hacia arriba, lo que se cumple es el ciclo Sabatier. Igual que en los otros ciclos, aquí tenemos una relación de compresión que va a ser V sub 1 sobre V sub 2. Para este caso podemos poner V sub 4 sobre V sub 2. Y eso va a ser la relación de compresión. Y vamos a ir teniendo la relación de inyección porque es a presión constante entre 2 y 3 y que de alguna manera, si tenemos la relación de los volúmenes V3 sobre V sub 2, nos indica la cantidad de calor aportado en esa etapa. Y lo llamamos relación de inyección, igual que recién. El calor suministrado acá va a ser igual al calor específico a presión constante ahora por la diferencia de temperatura entre el punto 2 y el punto 3, es decir, T3 menos T sub 2, y el calor perdido, que es volumen constante, va a ser el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura entre 4 y 1. Si nosotros reemplazamos en la ecuación del rendimiento, que como siempre es el calor útil sobre el calor suministrado, es decir, calor suministrado menos calor perdido sobre calor suministrado, llegamos a la misma ecuación en función de los calores aportados y perdidos. Entonces, si reemplazamos los valores del calor perdido y calor suministrado en esa ecuación, vamos a tener una ecuación como la que se ve a continuación. Vamos a pasar a la otra hoja con el diagrama del ciclo para que nos sirva de referencia. Y acá, ¿qué hacemos? Recordar, exponente adiabático, C sub P sobre C sub B, por eso que es 1,41, recuerden, o sea que siempre C sub P es mayor que C sub B. Y acá recordemos cómo habíamos llegado a la ecuación del rendimiento térmico. Entonces ahora vamos a tener que calcular las otras temperaturas, pero previo a eso vamos a dividir por CB los dos, el numerador y denominador. Entonces nos va a quedar en el denominador que C sub P sobre C sub B lo reemplazamos por gamma. Solamente hicimos eso y ahora vamos a calcular las temperaturas T2, T3 y T4. Para lo cual, en la primera de ellas vamos a utilizar la transformación adiabática 1,2, es decir, la compresión en forma adiabática sin intercambio de calor, utilizando una de las ecuaciones de la adiabática, en este caso la que relaciona volúmenes y temperaturas, que es la más utilizada para estos casos,
y decimos que T1, B1 a la gamma menos 1 y T2 por B2 a la gamma menos 1. Si nosotros de acá necesitamos despejar T sub 2, va a ser igual a T1, B1 sobre B2 a la gamma menos 1. Pero ¿a qué era igual B1 sobre B sub 2? A la relación de compresión volumétrica, ¿sí? Entonces, reemplazamos y T sub 2 nos va a quedar igual a T1 pi a la gamma menos 1. Fíjense que, básicamente, para ese punto siempre lo obtenemos de la misma manera. Ahora en la etapa de aporte de calor entre 2 y 3, que es isobárica, una transformación isobárica, vamos a tener en cuenta relaciones de volúmenes y temperatura, porque es presión constante, y decimos que B2 sobre T2 es igual a B3 sobre T sub 3, y de ahí despejamos T sub 3, que va a ser igual a T2, B sub 3 sobre B sub 2. Ahora, ¿qué era igual B sub 3 sobre B sub 2? A phi. Y aquí era igual T sub 2 a T1 pi a la gamma menos 1. Entonces lo reemplazamos y nos queda que T sub 3 igual a T1 pi a la gamma menos 1 phi, en función de valores conocidos. Ya tenemos, este era dato, tenemos determinado la temperatura del punto 2, la temperatura del punto 3, y ahora vamos a determinar la temperatura del punto 4 para llegar a determinar el rendimiento térmico de un ciclo Diesel. Eso era el rendimiento térmico inicialmente, que de donde partíamos. Recién al final vimos a qué valía T sub 3, que está en función de valores conocidos, y ahora vamos a recurrir a la transformación, a la expansión adiabática entre 3 y 4, es decir, que vamos a usar la ecuación de la adiabática que relaciona temperaturas y volúmenes para estos puntos, y decimos que T3 por B sub 3 a la gamma menos 1 es igual a T4, B4 a la gamma menos 1, y de acá vamos a despejar T sub 4, que va a ser igual a T3, B3 sobre B4 a la gamma menos 1. Ahora, vamos a tener que hacer acá vamos a dividir numerador y denominador por B sub 2, de manera que nos quede esta ecuación, y reemplazamos el valor de T sub 3, diciendo que T sub 3 T1 pi a la gamma menos 1 phi, que es lo que hemos puesto acá, y dividimos numerador y denominador por B sub 2, todo elevado a la gamma menos 1. ¿Qué es lo que era B sub 3 sobre B sub 2? Era phi, elevado a la gamma menos 1. Que lo que era B sub 4 sobre B sub 2 es lo mismo que B sub 1 sobre B sub 2, era la relación de compresión pi, elevado a la gamma menos 1. En el numerador pi a la gamma menos 1, en el denominador pi a la gamma menos 1, lo podemos simplificar. Y por otro lado, phi por phi a la gamma menos 1 sería igual a phi a la gamma. Reemplazamos esos valores y nos queda que T4 es igual a T1 phi a la gamma menos 1. O sea que fíjense que partimos del valor conocido y el aporte de calor a presión constante. Reemplazamos todos estos valores que hemos obtenido de T1, T2, T3, T2, T3 y T sub 4 en la ecuación del rendimiento térmico, y nos queda en el numerador que T sub 4, que acabamos de determinar, era T1 phi a la gamma, menos T sub 1, sobre gamma T sub 3. T sub 3 era T1 pi a la gamma menos 1 phi, menos T sub 2, que era lo primero que habíamos determinado, y era T1 pi a la gamma menos 1. De acá podemos operar y sacar factor común T sub 1, en el numerador queda entonces T sub 1 factor de phi a la gamma menos 1, y en el denominador podemos sacar no solamente T sub 1, sino que phi a la gamma menos 1. Entonces nos queda gamma T sub 1 pi a la gamma menos 1, phi menos 1. T sub 1 el numerador y denominador, simplificamos y nos queda que la ecuación del rendimiento térmico del ciclo Diesel va a ser igual a 1 menos 1 sobre pi a la gamma menos 1,
que es factor de phi a la gamma menos 1 sobre phi menos 1. Gamma phi menos 1, perdón. Y esta sería la ecuación del rendimiento térmico del ciclo diésel. Como ven, si hubiéramos empleado el ciclo Sabate y lo que yo les decía de aportar, en un caso después toda la energía a volumen constante y en el otro caso toda la energía a presión constante, podemos obtener los ciclos correspondientes. Tener en cuenta aquí entonces que el aporte de calor lo hacemos a presión constante y como es a presión constante y hay un aumento de volumen, ni bien el pistón transcurre su paso del punto muerto superior al punto muerto inferior, y para que no se produzca una caída de presión grande, necesitamos que ese proceso sea lento. A ver si lo puedo dibujar aquí. Lo que vamos a hacer esta parte nomás. Vamos a suponer que vamos con la compresión, en este caso una compresión politrópica, y acá se empieza a agregar calor. Entonces acá es como que se forma así y viene de esta manera. Acá en un punto hacemos el avance de inyección. Esto es, por supuesto, más lógico. Seguramente no vamos a llegar a esa presión P sub 2. Y si suponemos que llegamos a esa presión P sub 2, vamos a tener acá una curva y una pérdida de energía. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, Ingeniero. seguimos. Sí. Ingeniero, disculpe, ¿el ciclo Sabate también se lo conoce como ciclo semidiésel? Se lo conoce como semidiésel. Diésel rápido, mixto, nunca diésel ligero, porque eso ligero es otra cosa. Nada que ver. Vamos a ver los rendimientos acá de los ciclos. Vamos a suponer que vamos a relacionar el rendimiento térmico con la relación de compresión y vamos a utilizar tres curvas que van a representar distintos aportes de calor a presión constante, es decir, vamos a tener tres phi distintos, 1,5, 2 y 2,5 en cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a suponer dos relaciones de compresión distintas, 14:1, por ejemplo, solamente a los fines didácticos, y 16:1. Fíjense que para una misma relación de compresión vamos a tener un mayor rendimiento térmico a medida que este phi es más chico. Y a medida que phi, o sea, representa mayor cantidad de energía a presión constante, el rendimiento térmico va a ser menor. Recuerden a que era igual la ecuación del rendimiento. Lo mismo pasa para una relación de compresión de 16:1, va a pasar para 20:1, 18:1, es exactamente lo mismo. Vemos cómo para una misma relación de compresión va aumentando el rendimiento térmico a medida que disminuye este phi. Eso quiere decir que obtenemos lo mismo o al mismo área del ciclo con menor cantidad de energía. Entonces el rendimiento térmico evidentemente aumenta. Y acá tengo otro gráfico donde vamos a relacionar también rendimientos térmicos y relaciones de compresión con determinados valores, donde vamos a relacionar los tres ciclos, es decir, un ciclo que sería la curva roja, como aumenta el rendimiento a medida que aumenta la relación de compresión, pero recordemos que estamos limitados con el aumento de la relación de compresión, motor encendido provocado, recordemos, necesitamos un agente externo que inicie la combustión, y en este caso, por ejemplo, el ciclo Sabate y el ciclo diésel, vemos cómo varían
el rendimiento. A medida que aumenta la relación de compresión, también aumenta el rendimiento. ¿Sí? Recuerden que está en el denominador. Y tomando valores por encima de 14:1, que es las relaciones de compresión que opinan los motores encendidos por compresión. Entonces vemos que podemos, ¿qué es lo que nos dice esto? Si nosotros tomáramos una misma relación de compresión, hiciéramos el cálculo para los 3 ciclos, para la misma relación de compresión, ciclo Sabaté, ciclo Diesel y ciclo Otto, el ciclo Otto sería el que tendría mayor mayor rendimiento térmico para una relación de compresión igual. ¿Por qué? Y porque depende solamente de la relación de compresión y que estaba en el denominador. A mayor relación de compresión, lo que le restábamos a uno era menor, entonces aumentaba el rendimiento térmico. Mientras que los otros dependen del calor aportado. El tema está que estos motores, tanto el ciclo Sabaté como el ciclo Diesel, el Sabaté sería que tiene mayor rendimiento que el Diesel porque al final de la expansión llega a una temperatura menor. Es decir, que en el ciclo Diesel se pierde más calor. El tema está que podemos aumentar y necesitamos aumentar la relación de compresión por arriba de determinados valores que hacen que tenga mayor rendimiento un ciclo Sabaté y un ciclo Diesel respecto al otro. Ahora, si pudiéramos trabajar con la misma relación de compresión, el ciclo Otto tendría mayor rendimiento y de alguna manera se lo ve acá en el diagrama. ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, la semana que viene entonces vamos a ver los ciclos que describen las máquinas frigoríficas como para que tengan una idea y nos queda otra clase de transferencia de calor y después vamos a pasar a la parte práctica y vamos a establecer cuándo hacemos el parcial de esta parte teórica, ¿sí? Así ya terminamos la parte teórica. Nos quedarían 2 temas, es decir, 2 martes más y terminaríamos la parte teórica. ¿Alguna consulta? Vayan viendo si de acá a 3 semanas pueden realizar el parcial teórico. Y me avisan. Después les paso, si puedo esta noche misma, los videos de las clases. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien, muchachas, entonces, si no hay consulta, nos vemos por esta